El nombre Kevin es un nombre masculino que ha ganado gran popularidad en muchos países del mundo. Su origen proviene del antiguo irlandés Caoimhin, que significa de noble nacimiento, amable o de hermoso carácter. Este nombre está asociado con personas que suelen destacar por su carisma, su sensibilidad y una personalidad que combina fortaleza con bondad. Quienes llevan el nombre Kevin suelen ser percibidos como individuos creativos, sociables y con una energía especial que les permite conectar fácilmente con los demás. A lo largo del tiempo, este nombre ha sido relacionado con cualidades como la lealtad, la inteligencia y la capacidad de inspirar confianza en quienes los rodean. Más allá de su significado lingüístico, el nombre Kevin también guarda un simbolismo profundo relacionado con la nobleza interior y la autenticidad. Por ello, muchas personas consideran que quienes llevan este nombre poseen una esencia especial que los impulsa a destacar y dejar huella en los lugares donde se encuentran. Significado del nombre Kevin. El nombre Kevin tiene un origen antiguo que proviene del irlandés Caoimhin, una palabra formada por dos elementos, Caoim, que significa bello, amable o noble, y in, un sufijo afectivo que indica cercanía o cariño. Por ello, el significado más aceptado del nombre Kevin es el de noble nacimiento, el de carácter amable o el que posee una belleza interior. Este nombre surgió en Irlanda hace muchos siglos y con el paso del tiempo se extendió por diferentes partes del mundo. En su sentido más profundo, el nombre Kevin está relacionado con cualidades de bondad, sensibilidad y nobleza de espíritu. Las personas con este nombre suelen ser percibidas como individuos sinceros, cercanos y con una personalidad que inspira confianza. También se asocia con personas que tienen una gran capacidad para comprender a los demás y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Desde el punto de vista de la personalidad, el nombre Kevin suele vincularse con personas dinámicas, curiosas y con una mente abierta. Muchos Kevins destacan por su creatividad, su deseo de aprender y su facilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Además, suelen tener un fuerte sentido de la amistad y valoran profundamente las relaciones con la familia y las personas cercanas. En el ámbito espiritual o simbólico, el nombre Kevin representa la armonía entre la fortaleza y la sensibilidad. Es un nombre que sugiere equilibrio emocional, inteligencia y una energía que busca siempre el crecimiento personal. Por ello, quienes llevan este nombre suelen ser vistos como personas que pueden influir positivamente en su entorno gracias a su actitud y forma de ser. A lo largo de los años, Kevin se ha convertido en un nombre muy popular en muchos países, especialmente en América y Europa. Su sonido moderno, su significado positivo y su historia antigua lo han convertido en una elección muy apreciada por muchas familias. Así, el nombre Kevin no solo identifica a una persona, sino que también transmite un mensaje de nobleza, amabilidad y una esencia especial que lo distingue. Origen del nombre Kevin. El nombre Kevin tiene un origen antiguo que se remonta a Irlanda, donde surgió a partir del nombre gaélico Caoimhin. Este nombre era utilizado en la lengua irlandesa tradicional y estaba formado por dos elementos, Caoim, que significa bello, amable o noble, y in, un sufijo diminutivo que expresa cariño o cercanía. De esta manera, el significado original del nombre se relaciona con la idea de una persona de noble carácter o de hermosa naturaleza interior. Durante los primeros siglos de la historia irlandesa, el nombre Caoimhin comenzó a difundirse gracias a la figura de San Kevin, un monje y santo muy venerado en Irlanda que vivió alrededor del siglo VI. Este personaje religioso fundó el famoso monasterio de Glendalough y fue conocido por su vida de espiritualidad, humildad y profunda conexión con la naturaleza. Debido a su influencia, el nombre empezó a ganar respeto y popularidad entre las familias irlandesas. Con el paso del tiempo, cuando la cultura irlandesa comenzó a interactuar con otros pueblos y lenguas, el nombre Caoimhin fue adaptándose a formas más fáciles de pronunciar en inglés. Así surgió la forma moderna Kevin, que conservó la esencia del nombre original pero con una pronunciación más sencilla para otros idiomas. Esta transformación ayudó a que el nombre se expandiera más allá de Irlanda. A partir del siglo XX, Kevin se volvió especialmente popular en países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Su sonido corto, fuerte y moderno lo hizo atractivo para muchas familias. Posteriormente, el nombre también comenzó a difundirse en países de habla hispana, donde fue adoptado sin necesidad de traducción. Hoy en día, el nombre Kevin es reconocido en muchas partes del mundo y se ha convertido en un nombre internacional. Aunque su forma moderna es muy común, su origen sigue ligado profundamente a la cultura irlandesa y a su antigua lengua gaélica. Por ello, cada vez que se menciona el nombre Kevin, también se recuerda una parte importante de la historia y tradición de Irlanda. Personalidad y características del nombre Kevin.
Las personas que llevan el nombre Kevin suelen destacar por tener una personalidad carismática y dinámica. Generalmente son individuos que llaman la atención por su forma de ser segura y espontánea. Les gusta interactuar con otras personas, compartir ideas y participar en diferentes actividades, lo que les permite desenvolverse con facilidad en distintos ambientes sociales. Otra característica común asociada con el nombre Kevin es su espíritu curioso y su deseo constante de aprender. Son personas que disfrutan descubrir cosas nuevas, explorar diferentes caminos y ampliar su conocimiento. Esta curiosidad natural muchas veces los lleva a desarrollar habilidades creativas y a encontrar soluciones ingeniosas a los problemas que enfrentan. En el aspecto emocional, los Kevin suelen ser personas sensibles y con una gran capacidad para comprender a los demás. Aunque en ocasiones pueden parecer fuertes o reservados, en realidad poseen un corazón noble y valoran profundamente las relaciones sinceras. La amistad y la familia ocupan un lugar muy importante en su vida, y suelen mostrarse leales con quienes consideran parte de su círculo cercano. También se les atribuye una personalidad perseverante y con gran determinación. Cuando se proponen alcanzar una meta, tienden a esforzarse hasta lograrla. Esta actitud los impulsa a superar obstáculos y a seguir adelante incluso en momentos difíciles. Por ello, muchas veces son vistos como personas con una fuerte voluntad y una gran capacidad para salir adelante. Finalmente, el nombre Kevin suele relacionarse con una energía positiva que inspira confianza y motivación en quienes los rodean. Su combinación de inteligencia, sensibilidad y espíritu aventurero les permite adaptarse a distintas situaciones y crecer con cada experiencia. Gracias a estas cualidades, quienes llevan este nombre suelen dejar una impresión especial en las personas que tienen la oportunidad de conocerlos. Variantes del nombre Kevin en otros idiomas. El nombre Kevin tiene su origen en el gaélico irlandés Caoimhin, por lo que muchas de sus variantes en otros idiomas nacen a partir de esta forma original. En Irlanda, todavía es posible encontrar la forma tradicional Caoimhin, que conserva la pronunciación y la escritura propias de la lengua gaélica. Aunque puede resultar difícil de pronunciar para quienes no hablan este idioma, sigue siendo una variante importante que refleja la raíz histórica del nombre. En los países de habla inglesa, la forma más común y extendida es Kevin, que surgió como una adaptación simplificada del nombre gaélico. Esta versión se hizo muy popular en lugares como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Debido a su pronunciación sencilla y su sonido moderno, el nombre Kevin se difundió rápidamente y se convirtió en una de las variantes más reconocidas a nivel mundial. En algunos idiomas europeos, el nombre Kevin se mantiene prácticamente igual, aunque con ligeras diferencias en la pronunciación. Por ejemplo, en francés, alemán e italiano se utiliza también Kevin, pero con acentos o entonaciones propias de cada lengua. Estas pequeñas variaciones hacen que el nombre se adapte naturalmente a la forma de hablar de cada país sin perder su esencia original. En ciertas regiones también pueden encontrarse variantes menos comunes que derivan del mismo origen. Entre ellas están Kevan o Kevin, que surgieron como adaptaciones ortográficas en algunos países de habla inglesa. Aunque no son tan populares como Kevin, estas formas también mantienen el mismo significado y la misma raíz histórica. En general, el nombre Kevin ha logrado mantenerse bastante estable en diferentes idiomas, lo que demuestra su carácter internacional. A diferencia de otros nombres que cambian mucho de una lengua a otra, Kevin conserva una forma muy similar en la mayoría de los países. Esto ha permitido que el nombre sea fácilmente reconocido en distintas culturas, manteniendo siempre su conexión con su origen irlandés. Onomástica o santoral del nombre Kevin. La onomástica del nombre Kevin está relacionada con la tradición cristiana y con la figura de San Kevin de Glendalough, un santo irlandés muy venerado en la historia religiosa de Irlanda. Este santo vivió durante el siglo VI y fue conocido por su vida de oración, humildad y profunda conexión espiritual con la naturaleza. Gracias a su ejemplo de fe y dedicación, su nombre se difundió ampliamente entre los creyentes, dando origen a la celebración del santoral asociado al nombre Kevin. El día en que tradicionalmente se celebra el santoral de Kevin es el 3 de junio, fecha dedicada a recordar la vida y las enseñanzas de San Kevin. En este día, muchas personas que llevan este nombre conmemoran su santo, especialmente en países donde existe la costumbre de celebrar la onomástica junto con el cumpleaños. Es una ocasión simbólica que honra el legado espiritual vinculado con este nombre. San Kevin es recordado principalmente por haber fundado el antiguo monasterio de Glendalough Monastic Settlement, un lugar que se convirtió en un importante centro religioso y de aprendizaje en la Irlanda medieval. Durante muchos años, este monasterio atrajo a monjes, peregrinos y estudiosos que buscaban una vida de recogimiento espiritual y sabiduría.
La vida de Sean Caven está rodeada de historias y tradiciones que destacan su sencillez, su amor por la naturaleza y su profunda espiritualidad. Se dice que vivió durante años como ermitaño en las montañas, dedicando su vida a la oración y al servicio religioso. Estas historias contribuyeron a fortalecer la devoción hacia su figura y, por lo tanto, al reconocimiento del nombre Kevin dentro del santoral cristiano. Por esta razón, quienes llevan el nombre Kevin no solo portan un nombre de origen antiguo, sino también un nombre con una fuerte herencia espiritual. La celebración de su onomástica recuerda valores como la humildad, la paz interior y la conexión con lo divino, cualidades que han sido tradicionalmente asociadas con la figura de Sean Caven y con el significado profundo de este nombre. Numerología del nombre Kevin. En la numerología, el nombre Kevin está asociado principalmente con el número 7, un número considerado profundo, espiritual y lleno de misterio. Este número surge al analizar el valor numérico de cada letra del nombre según los sistemas numerológicos tradicionales. El número 7 suele representar a personas reflexivas, intuitivas y con una fuerte inclinación hacia la búsqueda del conocimiento y la verdad interior. Las personas vinculadas con la energía del número 7 suelen tener una mente analítica y una gran capacidad para observar y comprender lo que sucede a su alrededor. Quienes llevan el nombre Kevin pueden mostrar una tendencia natural hacia la reflexión, la curiosidad intelectual y el deseo de entender los aspectos más profundos de la vida. Esto hace que muchas veces se interesen por temas espirituales, filosóficos o relacionados con el crecimiento personal. En el plano emocional, la numerología sugiere que Kevin puede ser una persona sensible y reservada en ciertos momentos. Aunque puede mostrarse sociable y amigable, también necesita espacios de tranquilidad para pensar, analizar sus experiencias y recargar su energía. Esta combinación entre sociabilidad e introspección suele darle una personalidad equilibrada y consciente. Otro rasgo que se atribuye al número 7 es la intuición. Las personas con esta vibración numerológica a menudo poseen una percepción especial para captar detalles que otros pasan por alto. Esto puede ayudar a Kevin a tomar decisiones basadas no solo en la lógica, sino también en su intuición y en su capacidad para interpretar situaciones con profundidad. En general, la numerología considera que el nombre Kevin está conectado con una energía de sabiduría, aprendizaje y crecimiento interior. Las personas con esta vibración suelen buscar constantemente evolucionar, descubrir nuevos conocimientos y comprender mejor el mundo que las rodea. Por ello, el nombre Kevin se asocia con una personalidad reflexiva, inteligente y espiritualmente consciente. Color asociado al nombre Kevin. El color asociado al nombre Kevin suele relacionarse con el azul, un color que simboliza tranquilidad, sabiduría y equilibrio emocional. En muchas interpretaciones simbólicas y espirituales, el azul representa la calma interior y la capacidad de reflexionar antes de actuar. Por ello, este color se vincula con la personalidad analítica y serena que frecuentemente se atribuye a quienes llevan este nombre. El azul también está relacionado con la confianza, la lealtad y la estabilidad. Estas cualidades coinciden con rasgos que muchas veces se asocian con el nombre Kevin, como la sinceridad y la fidelidad hacia las personas cercanas. Es un color que transmite seguridad y serenidad, cualidades que ayudan a fortalecer las relaciones personales y a generar respeto en los demás. Desde un punto de vista emocional, el azul representa la paz interior y el equilibrio mental. Las personas conectadas con este color suelen tener una manera de pensar profunda y reflexiva. En este sentido, el nombre Kevin puede estar vinculado con una energía que busca comprender el mundo con calma, observando cada situación con claridad y prudencia. En el ámbito espiritual, el azul también se asocia con la sabiduría, la comunicación sincera y la búsqueda de la verdad. Este color simboliza una mente abierta y una capacidad natural para expresar pensamientos e ideas con claridad. Por ello, se considera que quienes llevan el nombre Kevin pueden tener facilidad para dialogar, aconsejar y compartir su visión con quienes los rodean. En general, el color azul refleja armonía, inteligencia y serenidad, características que encajan bien con el simbolismo del nombre Kevin. Más allá de ser solo un color, representa una energía de estabilidad emocional y crecimiento interior, cualidades que muchas interpretaciones espirituales y simbólicas atribuyen a este nombre. Datos curiosos del nombre Kevin. Uno de los datos curiosos del nombre Kevin es que su popularidad moderna comenzó a crecer fuera de Irlanda durante el siglo XX, especialmente en países de habla inglesa. Aunque el nombre tiene raíces muy antiguas en la cultura irlandesa, fue en las décadas de 1950 y 1960 cuando empezó a difundirse con mayor fuerza en lugares como Estados Unidos y Canadá. Con el tiempo, se convirtió en un nombre muy común entre varias generaciones.
Otro dato interesante es que el nombre Kevin está relacionado con la figura de San Kevin de Glendalough, un santo irlandés del siglo VI conocido por su vida espiritual y su amor por la naturaleza. Las historias sobre su vida cuentan que vivió como ermitaño durante varios años en las montañas de Irlanda, dedicando su vida a la oración y a la contemplación. Gracias a su influencia, el nombre Kevin adquirió un valor religioso y simbólico dentro de la tradición cristiana. También resulta curioso que el nombre Kevin se haya mantenido prácticamente igual en muchos idiomas. A diferencia de otros nombres que cambian mucho dependiendo del país, Kevin conserva casi la misma escritura y pronunciación en diferentes culturas. Esto ha ayudado a que el nombre sea reconocido fácilmente en muchas partes del mundo. En la cultura popular, el nombre Kevin también ha ganado notoriedad gracias a personajes de cine, televisión y literatura. Un ejemplo muy conocido es el personaje interpretado por Macaulay Culkin en la famosa película Home Alone, donde interpreta a Kevin McAllister, un niño que se queda solo en casa durante Navidad. Este personaje ayudó a que el nombre Kevin se volviera aún más popular en muchos países durante los años 90. Finalmente, otro dato curioso es que el nombre Kevin ha sido adoptado con gran entusiasmo en países de habla hispana, especialmente en América Latina. Aunque originalmente no pertenece al idioma español, muchas familias lo eligen por su sonido moderno, su significado positivo y su facilidad para pronunciarlo. Esto demuestra cómo un nombre con origen irlandés ha logrado convertirse en un nombre verdaderamente internacional. Para finalizar, el nombre Kevin es mucho más que un simple nombre. Su origen antiguo, su significado relacionado con la nobleza y la amabilidad, así como las cualidades que se le atribuyen, lo convierten en un nombre lleno de historia y simbolismo. A lo largo del tiempo, Kevin ha logrado mantenerse como un nombre popular en muchas partes del mundo, destacando por su fuerza, su sencillez y la energía especial que transmite. Si conoces a alguien que lleve este nombre, seguramente habrás notado algunas de las características que mencionamos. Cada nombre guarda una historia, una esencia y una identidad única, y Kevin no es la excepción. Por eso, conocer el significado y el origen de los nombres nos permite comprender mejor su valor y la huella que pueden dejar en la vida de quienes los llevan. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo el significado de más nombres, su origen y su energía especial, te invitamos a apoyar este canal. Déjanos tu like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. También puedes dejarnos en los comentarios qué nombre te gustaría que analizáramos en el próximo video.